Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En este día les traigo la información, la reseña de un computador portátil Hewlett Packard 245G8. La referencia del producto es la 4F474LT, porque esta referencia también viene con otro número de producto, pero es anterior, o sea, es más antigua. Este video lo que contiene es la información, digamos, de la pantalla, los puertos, el teclado, el panel táctil, el sonido, la cámara web, bueno, y entre otras cosas. Para que si gustan, de pronto, si quieren saber sobre un punto exacto, también pueden ir a la descripción del video y ahí están todos los capítulos. Bueno, entonces si les interesa saber todo sobre este equipo, continuemos con este video. Bueno, primero que todo aquí tenemos la caja del equipo. Vamos a ir sacando todo lo que contiene la caja para que ustedes lo vayan viendo. Entonces la giramos esta y bueno, por aquí primero que todo encontramos unos documentos que ya los vamos a mirar más de cerca. Ahora vamos a continuar por aquí por el equipo. También ahora lo vamos a mirar más de cerca. Y por el lado de acá tenemos un compartimento pequeño, que aquí está el cable de poder, también ahora lo vamos a mirar. Y más acá, este es el compartimento que les comentaba. Por acá está el adaptador de corriente. Y pues por aquí ya no tenemos nada más, ni por aquí ni por acá. Bueno, primero vamos a mirar los documentos que vienen en esta bolsa plástica hermética. Vamos a sacarlos. Y bueno, primero que todo por aquí tenemos las instrucciones de configuración. Es la información pues del equipo que tenemos que tener en cuenta, aunque aquí nos dice que debemos conectar el equipo y de una vez encenderlo. Y pues más bien lo más recomendable es conectar el equipo con el cargador y dejarlo cargar por aproximadamente unas 6 horas. Esto es lo que muestra, bueno, la parte del multigestos del panel táctil, otras cositas por acá de Windows. Bueno, estas cositas casi que no interesan. Y por acá, bueno, tenemos otro documento que es de la garantía. Ahí es donde indica pues los teléfonos para comunicarnos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para de pronto una posible garantía, y entre otras cosas más, otra información sobre la garantía. Y por último, por aquí tenemos un documento que da un aviso en varios idiomas, que por acá por ejemplo tenemos el español, que indica que el lector de tarjetas SD o micro SD solo está disponible para algunos modelos, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos con el cable de poder tipo trébol plano de color negro, tiene 1 metro de largo. Por acá tenemos su conexión a la pared de fase, neutro y polo a tierra. Y por acá tenemos la conexión para conectarla en el adaptador de corriente. Por aquí tenemos el adaptador de corriente que está en esta bolsa plástica. Vamos a retirarlo de aquí. Y por aquí ya lo tenemos. Entonces es de color negro, rectangular, es pequeño. El peso de este adaptador con todo el cable es de 66.6 gramos. Por acá tenemos la entrada del cable de poder. Por ningún lado tenemos una luz LED que indique cuando ese cable de poder esté conectado. Hay unos cargadores o adaptadores de corriente que sí lo traen, pero en esta ocasión no trae nada. Por acá debajo tenemos la información, el sticker que nos indica varias cositas, y entre esas las más importantes son que su corriente de entrada es de 100 voltios a 240 voltios. Eso indica que lo podemos conectar en cualquier parte del planeta, y su corriente de salida es de 19.5 voltios por 2.31 amperios para un consumo máximo de 45 vatios. Por acá tenemos una gomita que no permite que el cable pues se parta con el movimiento. Por acá tenemos el cable, que es bien grueso, bien calidoso. La medida de este cable es de 1 metro con 70 centímetros. No tenemos ningún filtro de núcleo de ferrita, y sí tenemos una correíta tipo velcro para ajustar el cable, para amarrarlo y extenderlo pues lo que nosotros querramos. Por aquí también tenemos la punta, que en la parte final es de color azul y su medida es de 4.5 milímetros por 3 milímetros, y adentro pues también tenemos
un pin central. Y por último también les comento que la referencia exacta de este adaptador de corriente es la L25296-002. Ahora sí, vamos con el equipo. Está recubierto con esta espuma. Para protegerlo pues del viaje en la caja, vamos a retirarlo. Y también está sobre esta bolsa plástica. Y listo, ya tenemos el equipo por fuera. Por aquí está el material en pasta o plástico, tiene un grabado antirrayas. Por aquí en el medio tenemos el logo de Hewlett Packard que está como en un espejo oscuro. Este equipo lo podemos conseguir solamente de color gris. Y ahora sí también les voy a hablar sobre sus medidas. Por ejemplo, de ancho hacia acá tenemos 32.4 centímetros o 12.7 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 22.59 centímetros u 8.8 pulgadas. De alto aquí en esta parte tenemos 1.99 centímetros o 0.7 pulgadas. En el peso tenemos 1.47 kilogramos o 3.2 libras. Aunque ya saben que ese peso puede variar, pues depende de lo que tenga el equipo por dentro. Es decir, si tenemos disco duro, unidad de estado sólido o memorias RAM, pero eso bueno cambia un poquito, más que todo es en gramos. La batería que posee este equipo es interna de polímero de litio de 3 celdas a 41 vatios hora. La duración de la batería más depende pues del funcionamiento del equipo, de las configuraciones de energía, del brillo de la pantalla, de lo que estemos trabajando, de los programas que abramos, depende del sonido en el que lo tengamos, pues eso ya depende de cada uno. Yo por ejemplo dejé el equipo cargado totalmente escuchando videos en YouTube a un volumen máximo y les comento que me duró aproximadamente 6 horas. Este equipo solamente lo podemos encontrar con un solo procesador, que es el AMD Ryzen 5 5500U con frecuencia base de 2.1 GHz, frecuencia máxima de 4 GHz con 8 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos y viene pues integrado un chip de video en el procesador que es un AMD Radeon. Y este equipo no lo podemos encontrar con chip de video independiente, ya sea de AMD o de Nvidia. Solamente tiene el integrado que va en el procesador que ya les mencioné. En la memoria RAM tenemos dos ranuras. La una está ocupada en este momento por una memoria RAM DDR4 3200 de 8 GB y la otra ranura está libre para instalar otra memoria RAM. Esa parte de la instalación de otra memoria RAM más alta y todas esas cosas las vamos a ver en otro video más adelante después de unos días. En el almacenamiento en este equipo tenemos un disco duro de 1 TB y sí tiene puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido. Eso también lo vamos a ver en ese video más adelante dentro de unos días. En el sistema operativo este equipo es compatible con Windows 10 de 64 bits y Windows 11 de 64 bits. Puede que no sea muy compatible con otros sistemas operativos como Ubuntu u otros, porque cuando ingresas a la página de descargar los controladores, esos sistemas operativos no aparecen, únicamente aparece Windows 10 y Windows 11 de 64 bits. En la parte inferior del equipo, por aquí tenemos el material en pasta, también tiene un grabado antirrayas. Por acá tenemos una goma larga, por acá tenemos otra goma larga para evitar que el equipo se deslice de la superficie en el que esté, y también permite que el equipo se levante un poquito para que entre el aire por los lados y entre por esta rejilla de ventilación para que enfríe el equipo internamente y pues sea expulsado ese aire abrigado. Ya vamos a mirar más tarde por dónde sale ese aire. Y también por aquí tenemos la información del equipo. Entre estas cosas tenemos pues la referencia del equipo, que es un Hewlett Packard, la referencia exacta, el número de producto, el número serial. También incluye el voltaje y el amperaje en el que trabaja este equipo y entre otras cosas más. En el lado izquierdo, primero que todo, por aquí tenemos un puerto para cable de seguridad. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C.
Y después, en este caso, pues no tenemos nada aquí, pero como ya había comentado con los documentos, hay equipos que en esta parte de aquí pueden tener un lector de tarjetas SD, SDHC o SDXC. Después tenemos un indicador luminoso que se enciende con la actividad del almacenamiento. Después tenemos otro indicador luminoso que se enciende en determinados estados. Por ejemplo, cuando este LED está de color blanco fijo, eso indica que el equipo está encendido. Y también puede estar de color blanco parpadeando y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. También puede estar apagado y eso indica que el equipo está apagado o está en modo de hibernación. En la parte derecha del equipo, primero que todo tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos al lado un indicador luminoso que se enciende para mostrar los estados de la carga de la batería. Por ejemplo, cuando está de color blanco, eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo y la batería está completamente cargada. También puede estar de color ámbar y eso indica que el adaptador de corriente está conectado y que la batería se está cargando. También puede estar de color ámbar parpadeando y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado y que la batería tiene un nivel de carga baja. Y también puede estar apagado y eso indica que la batería no se está cargando. Después tenemos un puerto LAN Ethernet RJ45 base 10/100/1000 con dos indicadores luminosos a los lados que, por ejemplo, si se enciende el blanco indica que está conectado a la red y si se enciende el LED de color ámbar, eso indica que hay actividad en la red. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos dos puertos USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. En la parte de atrás no tenemos nada. Y en la parte de enfrente tampoco no tenemos nada, aunque por aquí tenemos una pestaña que sobresale para nosotros poder levantar la pantalla pues y abrir el equipo para trabajar. Mirando todos sus lados nos podemos dar cuenta que este equipo ya no trae unidad de DVD y tampoco tiene puerto VGA, incluso hay muchos equipos que ya no lo traen. Pero lo que sí tenemos internamente es un adaptador de red inalámbrico de Wi-Fi más Bluetooth 5.0. Ahora sí, vamos a abrir el equipo de aquí de la pestaña, levantamos y primero que todo testeamos sus bisagras. Son un poquito fuertes, hay otros equipos que son más suaves, pero de igual manera está suave pero un poquito duro. Vamos a mirar hasta dónde va a dar la bisagra y nos damos cuenta que la pantalla queda hasta ahí para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, bueno, lo vamos a colocar en esta posición para mirar la parte de acá adentro y por aquí también nos podemos dar cuenta que tiene un protector del teclado y la pantalla para que no se rocen en el momento del cerrado. Entonces, bueno, por ahora lo vamos a retirar para mirar todo lo de acá adentro. La pantalla es de 14 pulgadas o 35.6 centímetros. Recuerden que esa medida la tomamos en diagonal, o sea, desde esta parte hasta acá. La resolución de esta pantalla es de 1366 x 768 en HD de 250 nits. Es antirreflejos. Alrededor de esta pantalla hay 6 gomas, por ejemplo aquí hay 2, aquí hay otras 2 y acá abajo otras 2 para que cuando se cierre la pantalla pues no haya un completo rozamiento de estas partes con la parte de abajo y que pues el teclado también no roce con la pantalla. La relación de aspecto es de 16/9. Los biseles son muy delgados. El logo de Hewlett Packard se encuentra acá abajo de la pantalla. Y por último les comento que esta pantalla no es táctil. Encima de la pantalla por aquí tenemos su único micrófono. Por aquí al lado en el medio tenemos la cámara web HD con resolución de 720p y al lado tenemos un LED indicador que se enciende cuando la cámara está en uso. Por aquí tenemos el teclado tipo Isla
Las teclas son de color negro, las letras son de color blanco, los bordes son de color gris, también viene el grabado antirrayas. Este teclado no posee retroiluminación, pero podría tenerla porque el puerto internamente en la board sí está para la retroiluminación, pero pues eso ya es un proceso avanzado para cambiar ese teclado. No se recomienda cambiarlo a menos de que el teclado falle. Las teclas J y F sí poseen la lineecita para poder nosotros ubicarla fácilmente con el tacto. La tecla de block o bloqueo de mayúscula tiene un LED indicador que se enciende cuando las mayúsculas están activadas y podemos volver a presionar esta tecla para desactivarlas. En la parte de arriba tenemos las teclas de función, las cuales nos sirven para varias cositas. Entre esas, por ejemplo, tenemos bajar la luminosidad del brillo de la pantalla. Esa es para subir esa luminosidad del brillo de la pantalla. Por aquí está para enviar imágenes por el puerto HDMI, ya sea que se mire en las dos pantallas lo mismo o que solo se mire allá. Bueno, esta parte es para esa administración. En la parte del F5 pues no tenemos nada. Después tenemos esta tecla que sirve para silenciar el equipo y para activar el sonido. También tiene un LED indicador que se enciende de color ámbar cuando no hay sonido, y cuando está apagado, así como está en este momento, eso indica que sí hay sonido. Después tenemos una tecla que sirve para bajar el volumen del sonido. Después tenemos la tecla que nos sirve para subir el volumen del sonido. También tenemos unas teclas multimedia, que esta sirve para atrasar una pista o una canción. Esta sirve para colocar pause o para colocar play, y esta sirve para adelantar una pista o una canción. Y por último, por acá tenemos la tecla del modo avión, que es la que deshabilita el adaptador inalámbrico, que eso incluye la red Wi-Fi y el Bluetooth. El botón de encendido lo tenemos por acá en la parte izquierda superior, y en la parte de arriba del teclado por aquí tenemos esta rejilla que internamente están los altavoces. Abajo del teclado tenemos el panel táctil compatible con multigestos. Este panel táctil es amplio hacia lo ancho, hacia arriba no es tan largo, se podría decir, y por aquí tenemos sus clic derecho e izquierdo. Aparte del panel táctil, no está incluido aquí mismo como otros modelos, y como nos pudimos dar cuenta, en ninguna parte por aquí tenemos lector de huellas dactilares. Entre la pantalla y el cuerpo del equipo tenemos por aquí la rejilla de ventilación, por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo, que va a ser expulsado por el ventilador interno. Bueno, ahora vamos con una prueba de encendido del equipo. Hay que tener en cuenta de que este equipo usualmente, como ya les había comentado, viene con un disco duro, que eso está muy bien, pero para poder funcionar bien este equipo debemos instalar, se podría decir obligatoriamente, una unidad de estado sólido, y pues ya les había comentado que este equipo sí tiene un puerto M.2 para esa instalación. Por tanto, este equipo ya se la hicimos para que quede más estable, más rápido y pueda funcionar bien junto con todo el hardware que tiene, es decir, el procesador y la memoria RAM. Ya le instalé Windows 11, entonces bueno, vamos a hacer una prueba de inicio para ver su velocidad, y pues después ya vamos a mirar otras cosas. Entonces bueno, le voy a dar aquí el botón Power y esperamos a ver cuánto inicia. Por ahí les voy a colocar un cronómetro para que se den cuenta más o menos cuánto se podría demorar. En el caso de ustedes podría ser menos, podría ser más, por ahí es más o menos con la unidad de estado sólido. Con disco duro no se recomienda la instalación del sistema operativo. Ahí está el tiempo final que se demoró en encender el equipo. Y bueno, ahora vamos con otras pruebas de este equipo. Vamos con la prueba de los altavoces, pero antes tengo que comentarles que yo ya tengo instalado el controlador oficial descargado de la página de Hewlett Packard de esta referencia, para que lo tengan en cuenta. También les comento que bueno, vamos a subir el volumen al 100% del reproductor, y también vamos a subir el volumen al 100% del equipo. Por otro lado, también les comento que tenemos aquí una canción descargada de la biblioteca de YouTube para que no vamos a tener problemas con copyright. Está adelantada un poco a los 23 segundos porque desde ahí empieza
a desempeñar mejor el sonido, o sea, hay unos sonidos especiales para que se escuche mejor. También les comento que no es lo mismo escuchar los altavoces, el sonido en este video, que escucharlo en vivo y en persona. Lo vamos a escuchar por aproximadamente de 10 a 20 segundos y cuando termine ese tiempo pues ya voy a cortar la canción y les voy a dar una opinión personal sobre lo que yo escuche, porque como les comento, a través del video no se puede escuchar de una manera correcta. Entonces bueno, vamos a darle play para que se den cuenta cómo suena. Listo, yo creo que es suficiente lo que se escuchó para determinar cómo sonó ese audio. Y les comento que me ha sorprendido, suena muy fuerte, suena claro, no hay distorsión, incluso pues porque tenemos al 100% el sonido, pero recuerden que siempre se recomienda escuchar no tan alto para que no se nos vaya a dañar los altavoces, para que no se desprenda la bobina de los altavoces y pues se nos podría dañar. Entonces la recomendación es escuchar en aproximadamente 70-80% por ahí, para que no vayamos a tener problemas con esos altavoces. Bueno, entonces esta ha sido la prueba de los altavoces. Bueno, ahora estamos mirando la calidad de la cámara web de este equipo. Y lo que están escuchando, para que lo tengan en cuenta, es el micrófono integrado también del equipo. Estuve haciendo unos videitos antes de mostrar ese video con ustedes y me di cuenta, bueno, que sí graba en HD en 720p a 30 fotogramas por segundo con una iluminación pues normal como la que estamos mirando, y la calidad de bitrate, para los que quieran saber ese dato, es de 7 megas. Mirando también pues la calidad, podemos ver de que estamos un poquito aquí quemados. Esta parte de aquí tengo un solo bombillo de frente. También miramos que hay bastante ruido por acá, por aquí también. Entonces la calidad no es que sea tan buena, pero alcanzamos a mirarnos bien de pronto para una videoconferencia. También les comento que la distancia que tengo de la cámara hacia mi rostro es de aproximadamente unos 50 centímetros, para que se den cuenta el encuadre que hace. O sea, hay unas cámaras que te acercan mucho la cara o que te alejan. Entonces esta parte de la cámara me parece que es normal. O sea, hay parte hacia acá atrás que se mira, pero pues es normal. Entonces incluso aparecen los hombros, entonces esa parte la hace bien. Hay que tener pues lógicamente una buena iluminación para que la cámara pues no se esfuerce demasiado y no nos vaya a hacer demasiado ruido. Lo otro es que les comento que a esa distancia que yo estoy ahí, entonces prácticamente quedo muy cómodo para yo poder teclear algo aquí y poder trabajar pues normalmente. Entonces quedaría bien a esa distancia que estamos mirando. Entonces bueno, dándonos cuenta de todo esto, yo también ya escuché el audio de este micrófono. Me pareció bueno, o sea, se escucha un poquito ruidoso, pero prácticamente sí podemos hablar, porque hay otros micrófonos que tenemos que hablar demasiado alto, se puede decir. Entonces esta cámara y este micrófono bien para trabajar en videoconferencias normalito, todo funciona perfecto. Bueno, estamos mirando la temperatura mínima de este equipo, es decir, sin trabajo. Por aquí estamos con el uso de la CPU y está en 0%, 1%, 2%. Bueno, por ahí eso indica que pues está sin trabajo y entonces no nos muestra exactamente la temperatura de la CPU, pero por aquí nos indica el diodo CPU, por aquí está la GPU, que es las gráficas integradas, y podemos determinar que de esto un poquito más abajo es la temperatura de la CPU. Pero nos vamos a guiar por este que llega a 45-43 grados centígrados. La temperatura de la CPU podría ser un poquito menos, digamos hasta los 40 grados centígrados. Entonces se diría que pues esta es la temperatura mínima de este equipo y que pues está bien. Ahora sí, vamos a la parte de acá del teclado, el reposamanos. Miramos, tocamos a ver cómo nos va. Y por aquí nos damos cuenta de que esto está frío, la verdad. O sea, está un poquito abrigado. De todas maneras nos vamos a ayudar con una pistola
térmica infrarroja. Vamos a encenderla y por aquí, bueno, les voy a indicar dónde está la parte más abrigada, y por acá, aquí es donde sale incluso el aire abrigado generado por el equipo. Por ahí marca 30 grados, como se pueden dar cuenta. Y vamos a otros lados, por acá, bueno, aquí nos indica 31 en esta parte, y vamos a seguir mirando por otro lado. Entonces 31 por la parte del teclado, y es porque en esta parte exactamente tenemos el procesador, y aquí va con su disipación hacia acá. Entonces esta parte es la que más se debe calentar, aunque 31 grados la verdad no es nada. O sea, tú puedes trabajar tranquilamente y no te vas a quemar, se podría decir. O sea, no vas a sentir la temperatura fuertemente. Lo otro que también me doy cuenta es que el ventilador parece que no se ha encendido. No lo siento para nada. De igual manera, si estuviera encendido, está muy leve. Entonces por esa parte está bien. Recuerden que esta parte es de la temperatura mínima, sin trabajo, para que se den cuenta que el equipo pues no se calienta. Bueno, ahora estamos con la temperatura más alta que ha demostrado este equipo. Como podemos ver, acá está el tiempo. Ya lleva 4 minutos 35 segundos, ya casi 5 minutos que lo puse a estresar, o sea, colocar el procesador a su máximo nivel. Aquí está el 100%. En ese momento está trabajando más, por tanto se va a calentar lo más alto posible. Entonces, bueno, vamos a guiarnos, como les decía, por acá con la GPU, y por aquí está a los 66-64 grados centígrados. Hace rato, cuando lo coloqué ya en Start, que iniciara, a los 10 segundos aproximadamente ya se encendió el ventilador, ya se lo empezó a sentir y ya empezó a refrigerar. Esto subió hasta aproximadamente 70 grados centígrados, pero ahorita ya se bajó porque pues el ventilador ya está enfriando cada vez más y ya no lo deja subir de temperatura. Por tanto, en esa parte lo veo muy bien, de que el equipo en realidad sí está enfriando, y el ventilador pues lo escuchamos muy poco. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo trabajamos al 100% en nuestros equipos, a menos de que de pronto hagamos procesos fuertes. Y por último, pues vamos a ayudarnos, ya saben, de la pistola infrarroja térmica. Entonces, bueno, vamos a colocar por aquí, que es donde está la parte del procesador, y por aquí me muestra, a ver, hasta 36 grados centígrados, ahí como lo pueden mirar. Y vamos a mirar la parte por donde sale el aire abrigado generado por el equipo, que el ventilador lo expulsa, y por aquí, por esta parte, alcancé a tener aproximadamente 37 grados, pero ya no lo... por ahí ya lo agarré, y miren, ahí están los 37 grados que alcancé a tomar en esta parte de acá arriba, que es por donde sale el aire abrigado. También voy a tocar con las manos, se siente abrigado un poco en la parte de acá más que todo, por aquí no, pero igual nosotros vamos a poder teclear desde aquí y no vamos a tener ningún estorbo con que se caliente un poquito. O sea, es que no es mucho, ahí podemos trabajar tranquilamente. Entonces, bueno, esa ha sido la parte de la temperatura máxima. Bueno, ahora sí vamos a mirar un poquito de la parte interna del equipo de manera básica. No vamos a entrar en profundidad en muchas cosas, únicamente vamos a encontrar las partes más relevantes para que tengamos en cuenta cómo es el equipo por dentro. Ya la actualización de hardware pues ya la vamos a mirar luego en otro video. Bueno, entonces primero que todo, por aquí está el procesador debajo, por aquí está su disipación, por aquí está el ventilador que expulsa el aire hacia arriba. Nos damos cuenta que tiene dos altavoces, por tanto este es un equipo que suena el sonido en estéreo. Por acá tenemos la conexión de el cable de video y la cámara, me alcanzo a dar cuenta que es de 30 pines. Seguimos por acá, bueno, tenemos aquí los altavoces conectados, sus puertos, por aquí están sus dos ranuras de memoria RAM, por acá está el disco duro conectado con su cable. Acá está la batería, tenemos aquí la conexión del teclado, por aquí tenemos esta conexión que es para la retroiluminación del teclado. Aquí hay un punto que siempre me saben preguntar, y es que si podemos colocar un teclado con retroiluminación. Si se puede, aquí está la conexión
porque esa viene por aparte. Aquí va el teclado y por aparte van las luces, pero hay que tener en cuenta que para retirar el teclado tenemos que quitar unos remaches plásticos, por tanto le vamos a hacer un daño a la carcasa. Entonces poder conseguirlo podríamos conseguir, pero en el momento de instalarlo tenemos que romper esos remaches y podríamos perder la garantía. De igual manera toca desacar todo, lavar todo para poder instalar ese otro teclado. Por tanto, yo no recomiendo la instalación, el cambio del teclado, a menos de que llegara a fallar. Ahí sí lo podemos cambiar, ahí ya cuestión de cada uno. Bueno, por aquí tenemos el puerto M.2. Después en otro video ya saben que vamos a mirar cómo instalar esa unidad de estado sólido, memorias RAM, y acá también el disco duro, subirlo de capacidad, o sea, ponerlo a unas capacidades más elevadas. Por aquí está la conexión del ventilador. Aquí tenemos la conexión del panel táctil, que por acá también están las conexiones de los clics. Por aquí está el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth con su antena, su cable que va por aquí hacia arriba, a la parte de arriba de la pantalla. Por aquí tenemos una tarjetica que es del puerto USB tipo C, y también del lector de tarjetas, pues si lo tuviéramos disponible. En este caso ya miramos que no lo tenemos disponible. También miramos que por aquí no tenemos los espacios para el chip de video, por tanto ya les había comentado que este equipo solamente funciona con gráficos integrados del procesador y no posee ningún gráfico independiente como de Nvidia o AMD. Y por último, se me olvidaba, por acá tenemos la conexión de la entrada del adaptador de corriente que va por aquí, y me imagino que va hasta acá. Y bueno, yo creo que no vamos a entrar en detalles más fuertes, más específicos. Yo creo que con eso es suficiente como para conocer este equipo internamente. Y esa es la explicación rápida, bueno, de la parte interna de este computador. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones de este equipo, lo que yo pienso, las cosas buenas, las cosas malas, bueno, de todo un poquito. Y también pues para quién podría servir este equipo. Bueno, primero que todo vamos con el diseño, que es un poquito clásico, no es ningún material premium, viene con su grabado antirrayas, eso está muy bien, un solo color gris, tiene suficientes puertos USB, tiene su HDMI, se puede conectar con cable de red. Igual el sistema Wi-Fi que maneja este equipo también es muy bueno, y también tenemos bueno el Bluetooth. El cargador pequeño, liviano, no consume mucha energía, maneja bien la refrigeración, o sea, no se calienta tanto a pesar de que lo podemos colocar con trabajo fuerte. Y también bueno, resaltamos la parte de los altavoces, que suenan excelentes, suenan muy bien, suenan duro. También destaco pues sus LEDs indicadores, por ejemplo el del disco duro, que nos sirve para de pronto diagnosticar disco duro, aunque eso lo podemos hacer por programas. También ahí está su LED indicador de encendido. Están un poquito escondidos a la izquierda, por ejemplo si nosotros estamos trabajando de frente, pues no podemos ver estos LEDs indicadores ahí de funcionamiento. También resalto bueno su USB tipo C, su puerto. El brillo de la pantalla también es bueno. Tenemos HD nomás, no tenemos Full HD en esta pantalla, no habría ningún problema por eso. El teclado también funciona muy bien, está muy cómodo, podemos teclear fácilmente, no sin ruido, podemos escribir fácilmente cualquier, bueno, palabras entre otras cosas, pues ya sabiendo manejar bien el teclado. El panel táctil también muy bien, responde muy bien a los multigestos, a su clic derecho, su clic izquierdo, cuando queremos de pronto minimizar todo o maximizar todo, bajar, subir sobre las páginas web, eso funciona todo muy bien. Y eso es de la parte externa, se puede decir lo que me gustó. Lo que no me gustó de este equipo en la parte externa o del funcionamiento, su cámara web y el micrófono, un poquito ruidoso el micrófono. La cámara web, bueno, como cualquier otra cámara de computador, tenemos que tener en cuenta de que no podemos comparar esta cámara web con una cámara de celular, pues que un dispositivo móvil que lo tiene todo el mundo en estos tiempos, entonces no podemos comparar. De igual manera, esta cámara sirve normalmente para videoconferencias y ese tipo de cosas, clases en línea, y el micrófono también responde bien, aunque no excelentemente se podría decir. Vamos con un poquito de la parte interna, pues bueno, porque tenemos disco duro, tenemos puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido, y lo bueno es que tenemos disponibilidad de 2 ranuras para mirar qué podemos hacer con esas memorias RAM
porque a veces en unos equipos la trae integrada y tenemos un slot disponible, entonces no podemos como jugar mucho con esas memorias RAM, y en este caso sí se puede. También miramos por dentro pues que no tenemos un chip de video independiente, entonces tenemos que trabajar con las gráficas integradas del procesador, que son muy buenas también, y ahí es donde también les comento para qué tipo de trabajo podría servir este computador. Bueno, si vamos a echar un poquito de juegos, que eso es lo que más interesa a veces, eso es lo que más preguntan. Podemos echar unos juegos básicos, pero no algo fuerte, porque como les había comentado, no tenemos un chip de video independiente. Tenemos que arreglarnos con las gráficas integradas, que son buenas, pero pues lógicamente que no te van a dar un rendimiento muy alto. Entonces podemos jugar, pero de pronto a bajas calidades. También podemos de pronto editar video en Full HD máximo hasta ahí, con poquitos efectos que no sean tan fuertes. También podemos utilizar este equipo como para diseño gráfico, pero nos podríamos limitar un poquito en la pantalla, que no es Full HD, por tanto los gráficos se van a ver muy grandes y no nos va a caber muchas cosas en la pantalla. Entonces la parte del diseño es difícil de utilizarlo en esa parte, pero sí tiene el poder para utilizarlo. O sea, el procesador sí te da para eso, y junto con la memoria RAM de 8 GB suficiente. Y bueno, ya saben que tienen que acompañarse de una unidad de estado sólido, y pues para trabajos básicos anda sobrado, no hay ningún problema. Para la parte de los números, de pronto contaduría, contabilidad, casi no lo recomiendo, porque en este equipo es de 14 pulgadas, por tanto no tenemos teclado numérico a la derecha, y pues los contadores o personas que trabajan con contabilidad pues se relacionan mejor con ese teclado, con el de arriba no. Entonces este computador no lo recomiendo para esas personas que trabajan con números. Entonces bueno, nada más por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que pueden indicarlo con un me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, pues ya saben que se pueden suscribir a este canal. Y me gustaría pues lógicamente que me dejes tu comentario, qué te pareció el video, qué te pareció el equipo, lo tienes, lo quieres comprar, gracias a este video de pronto lo compraste o tienes ganas de adquirirlo. Ahí ya tienes toda la información en el video para que tomes una buena decisión. Bueno, entonces sin más decir por este video, ya nos vemos en otra ocasión. Ya saben que vamos a mirar la actualización de este equipo. Le vamos a aumentar memoria RAM, le vamos a colocar unidades de estado sólido, y el disco duro lo vamos a cambiar por uno más alto para ver cómo responde este equipo. Entonces ya saben, no se pierdan ese video. Dentro de unos días pues ya estará listo también aquí pues en el canal. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.